Gracias. Bueno, primero agradecer por esta aclaración sobre la jornada de mañana. Me gustaría igualmente, antes de empezar la intervención, reiterar nuestro pedido de que todos los ministros de las áreas competentes a los cuales abarca este proyecto de ley puedan venir a dialogar con nosotros, a responder nuestras preguntas, al intercambio que se da acá presencialmente. Y también, especialmente, hacer hincapié por el peso que tiene en este proyecto de ley las cuestiones económicas y por la importancia que tiene la política económica también que se está llevando adelante y su vínculo con este proyecto de ley, que el ministro de Economía venga también a responder las preguntas y a dialogar con nosotros. Y también quien aparece ser como uno de los autores intelectuales de esta ley y del DNU, que es Sturzenegger, que si bien no tiene cargo formal en el gobierno, se ha paseado por todos los canales de televisión explicando cómo se ha elaborado el DNU, estos proyectos de ley. Bueno, el propio presidente lo ha puesto a su lado cuando anunció el DNU, así que considero que sería importante y les pido por favor si nos pueden confirmar que van a venir también a participar de este debate, así como les pido si pueden confirmar también que vamos a tener también el jueves continuidad de este trabajo de pleno de comisiones para poder ir sabiendo cómo nos vamos a trabajar en la semana. Digo porque la verdad es que esto empezó bastante desprolijo y confuso. El secretario de Energía, yo tenía un montón de preguntas vinculadas a la cuestión energética, porque cuando a uno le dicen que va a venir el secretario de Energía, uno asume que va a hablar de energía, pero vino a ser una suerte a oficiar la defensa de la delegación de facultades, el secretario de Energía. Entonces, bueno, las preguntas vinculadas a la cuestión de energética me las guardo para mañana, porque nos acaban de confirmar eso. Pero la verdad es que cuesta entender cómo quieren llevar adelante este debate. El funcionario dijo que estuvieron trabajando mucho tiempo. La verdad no es lo que parece, porque la cantidad de errores que tiene el proyecto, el diputado Palazzo mencionó varios, hay muchísimos más, parece más un acto más bien improvisado o una suerte de vómito de todas las cosas que quieren hacer en la Argentina entre el DNU y el proyecto de ley, las volcaron y las mandaron. Cuando uno trabaja mucho tiempo con mucha gente, en general eso ayuda a disminuir errores, ¿no? Se van corrigiendo y demás. No parece ser el caso del proyecto de ley que estamos discutiendo y la forma en que nos proponen abordarlo tampoco es muy prolija. Entonces, la verdad es que si nosotros tomamos el proyecto de ley y el DNU, estamos hablando de más de 1000 artículos que modifican cientos de leyes de la Argentina. Pretenden en apenas un par de meses cambiar prácticamente todas las leyes que regulan la vida social y económica de la Argentina, de las relaciones laborales hasta prácticamente todos los mercados, cuestiones tributarias, cuestiones que hacen a la política de seguridad, de justicia, bueno, etcétera. No voy a relatar todo. Entonces, bueno, esas son las reglas del juego que el oficialismo está imponiendo. Naturalmente, es parte de nuestro ejercicio lógico querer debatir en profundidad cada uno de estos aspectos, porque, insisto, estamos hablando de la modificación de cientos de leyes. Es cierto que otros gobiernos han usado el DNU, es un instituto constitucional, pero acá no estamos hablando de un problema de cantidad, No estamos hablando de un problema de cantidad, estamos hablando de un problema de calidad. No existe precedente de un decreto de necesidad de urgencia como este. No hay precedentes. En la magnitud, el otro día se sacaron una estadística de los decretos de necesidad de urgencia más extensos de la historia democrática argentina en los últimos 40 años. Y obviamente este decreto está primero, por lejos, más de 350 artículos. Le sigue Macri con un decreto de casi 200, después hay 2 decretos de Menem con un poco más de 100 artículos, después Macri de vuelta, después Menem de vuelta, después 2 de la Rúa. Ojo, porque si uno toma la calidad de un decreto de necesidad de urgencia, estamos hablando, fíjense porque si revisan la historia van a ver que no es como vienen diciendo acá, que en realidad son los gobiernos nacionales y populares los que abusan supuestamente del ejercicio de este tipo de institutos. Más bien son los gobiernos que llevan las políticas contrarias. Y Milei ha batido efectivamente todos los récords, todos los récords. Entonces, si uno junta el DNU con este proyecto de ley de bases y condiciones, bases y punto de partida, perdón, me confundí con una promoción de venta, sí, de bases y puntos de partida,
de base y punto de partida, efectivamente estamos frente a un hecho de pocos precedentes y por eso muchos hacen y hacemos hincapié en la cuestión institucional, de que esto es un atropello al Congreso y a las instituciones. No hay antecedente tampoco de delegación de facultades por estos términos, no solamente por 4 años, obviamente no lo hay, incluso por 2. El funcionario dijo que en realidad sería 1 más 1, bueno, 1 más 1 es 2. Si es una delegación de facultades por 1 año, prorrogar por 1 año, es lo mismo que poner una delegación por 2 años. Y yo iba a leer lo mismo que leyó el diputado Ferraro, aprovechando que está el doctor Barra, no lo voy a volver a leer porque lo leyó él, que es esta entrevista que dio en el diario Clarín, donde habla de que la urgencia puede tener un fundamento político. Una urgencia política está dada porque el Poder Ejecutivo está en una situación de minoría política en el Parlamento, que es una innovación también. La pregunta sería entonces, ¿por qué no pusieron como fundamento de la emergencia también un título que diga emergencia política? O sea, pusieron un montón de títulos de emergencia, podrían poner emergencia política, que es, como estamos en minoría, tenemos pocos diputados, entonces necesitamos facultades extraordinarias. Es un concepto de la democracia bastante original, ¿no? Es curioso, porque en la misma nota de Clarín que leyó el diputado Ferraro, en la entrevista al doctor Barra, vieron que Milei se considera una suerte de heredero de Alberdi, ¿no? Y hace hincapié permanentemente en la Constitución de 1853. Y el doctor Barra dice que su prócer proyecto es Rosas, y el artículo de la Constitución contra la suma del poder público es de Alberdi. Entonces a mí me gustaría entender, porque como estamos discutiendo la suma del poder público, si estamos frente a una filosofía política alberdiana o rosista, porque la verdad que no queda muy claro cuál es el fundamento, claro, exacto. Alberdi, claro, exacto, sí, a eso me refería. Es confuso, dado que hemos asistido a una suerte de clase de filosofía política, por ahí lo pueden aclarar. Me gustaría saber, pregunta concreta, ¿con qué criterios han armado el proyecto de ley ómnibus y de bases y condiciones y el DNU? O sea, ¿con qué criterio eligieron cuáles aspectos, cuáles artículos correspondían al decreto de necesidad de urgencia y con qué criterios eligieron cuáles iban en este proyecto de ley? Porque uno lee las dos cosas y no se entiende cuál es el criterio lógico con el cual se ordenó en uno los artículos que están en el DNU y en otro los de la ley ómnibus. Planteo ejemplos concretos muy puntuales y le pregunto concreto a ver si nos pueden contestar. Por ejemplo, ¿por qué es de necesidad de urgencia derogar las regulaciones sobre las comisiones que cobran las tarjetas de crédito y no es de necesidad de urgencia derogar las comisiones de las compañías aseguradoras? Por ejemplo, concreto, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la metodología que utilizaron para diseñar estos dos institutos, el DNU y la ley ómnibus, y cómo lo ordenaron? Porque la verdad es que no se entiende. No se entiende, insisto, parece que vomitaron 1000 y pico de artículos, después los distribuyeron caprichosamente entre el decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus y los mandaron. Yo no sé bien qué estamos discutiendo, cuál es el temario de hoy. Porque si es el capítulo, alguien dijo que era reforma del Estado, no hay ningún título que se llame reforma del Estado. Está el título de reorganización administrativa. Sí, reorganización administrativa. No sé si estamos discutiendo ese título, porque varias preguntas estuvieron relacionadas con eso. Bueno, hay un montón de temas ahí interesantes para preguntar. A mí me interesa saber, por ejemplo, las razones de la modificación de la ley de administración financiera. Por ahí lo vamos a discutir con más profundidad mañana, pero lo que se modifica de esa ley no es un capricho ideológico que se impuso en un determinado contexto político. Es el resultado de un aprendizaje que hicimos como sociedad después de la crisis del 2001, del default del 2001. En donde se estableció que si un gobierno va a reestructurar una deuda, tiene por lo menos que mejorar 2 de 3 condiciones, que tienen que ver con la tasa de interés, con el capital adeudado y con el plazo. Y eso se deroga. Se deroga y entonces también se deroga el límite, se deroga la necesidad de que pase por el Congreso, y además se deroga una ley que habíamos puesto hace poquito, que es un límite al monto o al porcentaje en moneda extranjera en el que se puede endeudar el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es el objetivo? Si esto lo escribió Sturzenegger, que es el mismo autor del megacanje, por el cual aprendimos que no había que hacer esto y ahora estamos... Entonces quiero saber, ¿esto es una amnistía para Sturzenegger? La modificación de la ley de administración financiera, ¿es una ley de amnistía para Federico Sturzenegger, que no es funcionario del gobierno? ¿Es una suerte de revancha, de reivindicación de lo que hizo en el 2001? Queremos entender esto. Entonces, sí, ya voy a ir cerrando.
el funcionario de energía dijo recién, contestando una pregunta, que era importante que se apruebe porque hay reformas estructurales que son necesarias. No fundamentó cuáles eran esas reformas y por qué son necesarias. Simplemente repiten, hay reformas que son necesarias, entonces necesitamos que aprueben la ley. Me gustaría una precisión. Por ejemplo, el presidente Milei dijo que se espera, y fue el fundamento para defender el decreto de necesidad de urgencia, que la Argentina necesita un shock de inversión. Porque la recesión que están provocando con la política económica, con el ajuste que están haciendo, es tan grande en la caída del salario y de la demanda y del consumo, que lo único que puede hacer que eso más o menos se aminore un poquito es que haya una fuerte shock de inversión, para que la recesión no sea tan fuerte. Esas son más o menos el concepto que el presidente en las entrevistas está dando. Entonces, diputado, ¿cuáles son? Sí, van 10 minutos, si podría redondear un poco. Voy redondeando. Gracias. Me gustaría entonces saber cuál es la proyección concreta que tienen los funcionarios que nos piden aprobar esto, de estas reformas estructurales para que haya un shock de inversión, si nos pueden dar algún dato concreto. Van a privatizar la empresa que regula el sector de energía nuclear. Van a vender a Tucha, hay sectores interesados que van a poner plata. Es decir, alguna precisión de cuáles son las expectativas o las proyecciones económicas que tiene el gobierno respecto a este supuesto shock de inversión. No quiero usar la palabra lluvia de inversiones para no hacer traer experiencias fallidas recientes. Cierro con esto. El doctor Barra dijo algo muy grave recién, que hasta ahora creo que nadie recogió. Y voy a citar textual lo que dijo, porque dijo, si la crisis económica se agrava, no va a haber constitución vigente. Hace un rato. En referencia a la situación de emergencia. Yo no sé a dónde quieren ir, la verdad, porque si bien es cierto que la Argentina enfrentaba desequilibrios y podríamos decir, una crisis económica importante por la situación inflacionaria, por un montón de aspectos podemos analizar, por supuesto, la realidad es que lo único que ha agravado esa crisis es la política económica que están llevando adelante desde el 10 de diciembre. Hicieron la devaluación más grande de la historia argentina, combinada con un ajuste brutal sobre los salarios y combinada con una licuación de los ahorros de los argentinos que están llevando adelante a través de la política monetaria a los ahorros de la clase media y de las pymes. Tiempo, todos queremos. Entonces, voy a cerrar, presidente, pero le pido por favor que se me escuche. Sobra memoria. La política, lo que está agravando la crisis, lo ha dicho el presidente cuando ha alertado a la población de que íbamos a vivir meses terribles. Entonces, ustedes están agravando la crisis económica con la política económica que están llevando adelante, que no la está pagando la casta. Mañana vamos a hablar de energía, porque Milei dice que están ajustando la casta cuando bajan los subsidios. Me gustaría saber, ya que está el secretario de Energía acá, si es cierto que es la clase media, es decir, el segundo segmento, el que más va a sufrir las consecuencias del tarifazo que te van a llevar adelante y que anunciaron ayer en la audiencia. Si eso era la casta, es decir, toda la familia de clase media que no son de segmento más alto ni de los sectores populares que van a pagar el 100% de la tarifa. Diputado. Entonces, cierro, presidente. Cierre. Dese cuenta, todos quieren hablar. Presidente, ustedes están intentando aprobar un paquete de leyes, por lo menos bánquense el debate. Quiero y además que estaba por cerrar y ustedes mismos me están haciendo alargarlo más, porque estaba por cerrar y ustedes mismos me están haciendo. Para un gobierno que dejó 60% de pobreza, loco. Tenemos que estar escuchando lo que escuchamos 4 años después y han dejado el país con una estructura de pobreza. Usted me dice, presidente, si termino o si me quedo a escuchar. Diputado, termine, redonde, por favor. Entonces, el doctor Barra dijo que si la crisis económica agrava no va a haber constitución vigente. En un contexto donde la crisis se está agravando por la política económica del gobierno, me gustaría saber qué significa esa frase, porque cuando uno mira el DNU, mira los cambios que hay acá vinculados a la cuestión que dijo el diputado Moró, de persecución y encarcelamiento de todos los que salgan a protestar, y no solo a protestar, a los que publiquen en las redes sociales una protesta también pueden ser penados de 4 a 6 años. Me gustaría saber en qué tipo de Estado democrático están pensando. Gracias, presidente.